En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es la parábola de los talentos. El reino de Dios es como un hombre que al hacer un viaje a otro país, llamó a su siervo y les encomendó sus haberes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos se fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el de los 2 ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 se fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuenta con ellos. Presentándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros cinco y dijo: Señor, 5 talentos me entregaste. Mira, otros 5 gané. Díjole su señor: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. A su turno el de los 2 talentos se presentó y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 gané. Díjole su Señor: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mas llegándose el que había recibido 1 talento, dijo: Tengo conocido que eres un hombre duro, que quieres cosechar allí donde no sembraste y recoger allí donde nada echaste. Por lo cual, en mi temor, me fui a esconder tu talento en tierra. Helo aquí. Tienes lo que es tuyo. Mas el Señor le respondió y dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho allí donde no sembré y recojo allí donde nada eché? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y en mi regreso yo lo habría recobrado con sus réditos. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene se le dará, y tendrá sobreabundancia. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Muy bien, vamos a hacer la lección de este texto que tenemos nosotros delante de nuestros ojos. Lo primero que me viene a la mente es que aquellos cristianos flanes que piensan que Dios no castiga, no, Dios no castiga, Dios no castiga. Sí, Dios castiga, ¿sí? ¿Qué significa que a ese siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera? Allí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, más castigo que eso no puede haber. No quiero comenzar por el final, pero como es lo último que leí y es lo primero que me viene a la mente con este tema, es lo que quiero recordar porque no quiero que se me pase esto. Pero vamos ahora a lo más importante, a la parábola en sí misma. Entonces, el reino de los cielos, el Señor compara con un hombre que hace un viaje a otro país y antes de hacer el viaje llama a sus siervos para encomendarle sus riquezas, ¿sí? Este hombre es Jesucristo, ¿sí? que el Hijo encarnado que viaja a otro país y que al viajar a otro país, no en cuanto a Dios, no es que Dios se aleje, Dios viene, sino que en cuanto hombre, podríamos decir que su naturaleza humana es la que va al cielo, ¿sí? Viaja y se aleja de nosotros, se hace invisible, y entonces hasta su segunda venida, hasta su retorno, el Señor encomienda a su iglesia sus riquezas, sus haberes, dice el texto de Mateo, sus riquezas, sus bienes, y distribuye sus bienes entre todos ellos.
Entonces, esas riquezas que el Señor ha encomendado es, y esto es recogido por Tomás de Aquino en la Catena Áurea, varios padres y escritores eclesiásticos dicen que estos haberes son fundamentalmente en la palabra divina, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, esa es su principal riqueza. También podríamos pensar en los sacramentos, como riqueza que el Señor nos deja a nosotros y que deja a su iglesia. Los sacramentos, la palabra divina, la predicación del Evangelio, el conocimiento de la palabra de Dios, todo eso deja sus haberes. Ahora, aquí tenemos todas estas riquezas que el Señor ha dejado una vez que Él ha terminado sus trabajos en este mundo, deja esas riquezas a su iglesia. Solo que no distribuye esas riquezas de un modo igual a todos, sino, como consta aquí en las Escrituras, le da a cada uno según su capacidad, según su capacidad. O sea que hay capacidades distintas, no somos todos iguales, sino que cada uno tiene capacidades distintas. Según lo que pude entender y pude estudiar en el texto, estos 5 talentos, 2 talentos y 1 talento se pueden entender como esta distinción de capacidades así. El que tiene 5 talentos, los 5 talentos coinciden con los 5 sentidos y es aquel que tiene el gobierno de las cosas exteriores, ¿sí? El gobierno de las cosas exteriores. También tiene las interiores, pero además tiene de las cosas exteriores. Es el que tiene más, es el hombre que tiene autoridad moral, que tiene, que puede gobernar a otros, que también tiene el gobierno de las cosas exteriores de sí mismo, el gobierno de sus sentidos. Es el que más amplitud tiene en el dominio de las cosas. El de los 2 talentos es aquel que tiene solamente gobierno de la inteligencia y la obra. O sea que lo que él hace y lo que él piensa, pero solamente él, no dirige a otros. No dirige a otros. Y tampoco tiene dominio de otras cosas, como los que tienen ciencia, ¿sí? Este tiene solamente dominio de su inteligencia y de su obrar. Y finalmente el que tiene un solo talento es el que tiene dominio sobre su inteligencia, ¿sí? Solamente. Eso es hasta lo que yo pude leer y entender. Podríamos hacer ver otros símbolos o hacer otras analogías, pero en cualquier caso, acá lo importante es entender que da a cada uno según su capacidad. Y podríamos decir esto en nuestro, sin estas analogías más complejas o difíciles, que algunos pueden más y otros pueden menos. Y que el Señor pide a cada uno según su capacidad. Y las capacidades de cada uno son distintas, ¿sí? Hay gente que puede más y hay gente que puede menos. Respecto de la palabra de Dios, hay gente que puede comprenderla más, ya sea porque tuvo más estudios, ya sea porque tuvo mejor formación, ya sea porque las circunstancias que tuvo en su crecimiento, en su vida, le permitieron a él que tenga mayor capacidad por razón de su sangre, de su linaje o de su descendencia, por razón de su propio esfuerzo, por razón de su temperamento o de la personalidad que ha formado. Entonces Dios pide a cada uno lo que puede. Lo que puede. Sin embargo, no tenemos que pensar que al que dio un talento le dio poca cosa. Un talento es mucho dinero. Es mucho dinero, ¿sí? Un talento es el salario de varios años, un solo talento. Para que tengan ustedes idea, normalmente cuando se pedía un impuesto a un país, porque un imperio dominaba un pequeño reino, y el impuesto consistía en 6 talentos. O sea, era mucho dinero. ¿Sí? 6 talentos, qué sé yo. ¿Cuánto puede pedir como impuesto un país sobre otro? Bueno. Entonces, no recuerdo ahora exactamente cuántos son. No recuerdo si eran 3 o 6 años de trabajo. 3 o 6 años de trabajo. El salario de 3 o 6 años. O más inclusive. Pero no importa. En cualquier caso, el tema es, y podemos buscarlo cada uno,
16 años. 16 años. Entonces, el trabajo de 16 años, mucho más que eso. Bueno, en cualquier caso he dicho, un talento no es poca cosa. Parece poco en comparación con otro. Cuando comparamos esto con aquel otro es poquísimo. 1 contra 5. Pero un talento es mucho. Y por eso el Señor usa eso, un talento, no un denario o 100 denarios o 1000 denarios, ¿sí? Sino usa un talento. Solo comparativamente con otros es poco. Solo comparativamente con otros es poco. Este es poco comparado con esto, pero no en sí mismo. Puede hacer muchas cosas. Por tanto, no se trata de que él se compare con los demás. Lo que tiene que hacer es pensar qué él puede hacer con un talento. Y si un talento es el salario de varios años, bueno, es un préstamo grande. Es un préstamo grande que el Señor nos hace. Ese tema también es importante notar, que es un préstamo. Les doy el dinero y ustedes me devuelven, me hacen trabajar este dinero. Les presto a ustedes para que puedan trabajarlo. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Hizo trabajo, ganó otros 5. Igualmente, el de los 2 ganó otros 2. Trabajaron con lo que tenían, ¿sí? El que se le dio 2, ganó otros 2. No consiguió más que otros 2. O sea, no nos pide el Señor que nosotros consigamos más de lo que Él nos ha dado, según nuestra capacidad, sino que eso que nos dio lo hagamos fructificar, y si es mucho o poco comparativamente con otros, lo hagamos fructificar. Punto. No nos pide que seamos lo que no podemos ser o lo que Él no nos ha concedido. Nos pide que nosotros simplemente seamos lo que Él nos ha concedido. Y entonces, pero el que recibió uno solo, se fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su señor. La razón lo dice al final, ¿sí? La razón lo dice al final. Entonces, cuando al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos, presentándose el que había recibido 5 talentos, le dijo: Señor, aquí tiene otros 5 talentos. ¿Sí? Muy bien, siervo bueno y fiel. Muy bien, siervo bueno y fiel. Eres siervo, pero eres bueno, o sea, tienes buena voluntad, quieres hacer el bien y además eres fiel a la voluntad de tu Señor. O sea, tu Señor te pide algo, espera algo de vos y vos con fidelidad le respondes al Señor devolviéndole o dándole lo que Él espera. En lo poco has sido fiel. En lo poco. Hemos dicho nosotros que un talento es el salario de varios años. Qué sé yo, 5 talentos serán como 100 años de salario. Una persona con su trabajo no podría tener el salario no podría alcanzar 5 talentos solamente con un salario regular. Pero comparado con lo que el Señor va a dar a su siervo como premio por su bondad, por su buena voluntad y por su fidelidad, es muy poca cosa. Por eso le dice: has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra al gozo de tu Señor. Porque tu Señor tiene mucho más que 8 talentos, 5 talentos, 2 y 1. Mucho más que 8 talentos. Mis riquezas son muchísimas, le dice el Señor. Entonces, ya que has sido fiel en lo poco, porque es poco esto comparado con todo lo demás, entra al gozo de tu Señor. Imaginémonos, es poco esto comparado con todo lo demás. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros es muchísimo, pero aún así es poco comparado con lo que el Señor quiere darnos, con el gozo de nuestro Señor. Es muchísimo, muchísimo más, infinitamente más, lo que el Señor puede darnos, que es la vida eterna y la contemplación, como dicen los teólogos, la contemplación fruitiva de Dios, o la posesión fruitiva. O sea, que nosotros vamos a poseer a Dios y alegrarnos de aquello y sentir un gozo tan grande que nosotros por esa posesión vamos a alegrarnos continuamente de poseer al Señor. Así como cuando uno, imagínense ustedes cómo va a ser el cielo, y va a ser como
Cuando uno pasa mucho tiempo trabajando y tiene mucha sed y toma un vaso de agua, y entonces siente un placer enorme y dice, qué agua deliciosa, ¿no? Bueno, pero esa sensación se acaba enseguida, porque una vez que se sacia la sed, ya no quiero tomar más agua. O sea, una vez que está saciada la sed, ya no quiero. ¿Quieres más? No quiero más. Pero esa sensación no tendremos nosotros con Dios, ni esa experiencia, sino que con Él será es un agua que nos da más sed, digamos así, pero que es saciada. Es una especie de saciedad que produce mayor sed y mayor saciedad aún. O sea, no es como el agua del mar que no sacia, sino que uno bebe el agua del mar salada y produce más sed. O sea, no llega a saciar. Sacia y hace que nosotros querramos más, y entonces esa posesión hará que nosotros gocemos realmente de aquello sin nunca cansarnos de ello. Sin nunca cansarnos de Dios. Entra al gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco. Lo mismo pasó con el de 2 talentos, entregó solamente 2 talentos, y finalmente llega el que tenía un solo talento. ¿Qué pasa con el de un solo talento? Llegándose el que había recibido un talento, que no era poca cosa, era muchísimo, parecía poco comparado con los demás, porque a veces nos parece que lo que nosotros recibimos es poco, porque uno dice, mira fulanito de tal lo que tiene. Fulano de tal tiene tal y tal y tal cosa, sabe hablar, la gente les quiere, es un tipo lindo, porque yo soy feo, ¿no? Yo soy feo, él es lindo. Entonces, y la gente es agradable, y le quiere la gente y le respeta. Además tiene buena retórica y tiene dinero. ¿Y yo qué tengo? Comparado con él, parece que no tengo nada. En realidad la comparación tiene que ser con la nada. Yo no me comparo con él. Lo que debo hacer es la comparación con la nada. Entre nada y un talento, la diferencia es abismal. Es enorme. Son varios años de trabajo así en un solo instante. Comparado un talento con 5, la diferencia es abismal. Pero yo no puedo compararme con él. Porque si yo hago eso, simplemente terminaré en la envidia, en la tristeza, en la pena. Lo que yo debo hacer es comparar con la nada. Aquí tengo la nada, que es nada, y nada produce, y aquí tengo un talento. Tengo mucho dinero comparado con la nada. ¿Qué es lo que tengo comparado con la nada? ¿Qué es lo que tiene el siervo comparado con la nada? Y entonces le dice, y este diálogo es muy interesante, tengo conocido o sé que eres un hombre duro, que quieres cosechar allí donde no sembraste y recoger allí donde nada echaste. Por lo cual, en mi temor, me fui a esconder tu talento en tierra. Aquí tienes, esto es tuyo. Entonces el Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Primero, ¿cómo que quieres recoger allí donde no sembraste? Cosechar donde no sembraste y recoger donde no echaste. Está mintiendo. Miente el siervo. El siervo es malo y perezoso. Es malo porque miente. Que una persona diga que no sé hacer nada, está mintiendo. Que no tengo talento, no tengo ningún talento, miente. Algo sabe hacer. No es cierto que Dios no le haya dado nada. No me refiero aquí, que es un error común, porque el uso del término talento hoy es solamente respecto de cualidades o capacidades operativas, ¿sí? El texto no se refiere solamente a eso, se refiere a todas las riquezas que el Señor nos ha dado. Un tipo que está en cama tirado, uno dice, este no puede hacer nada, parece ser. Puede hacer oración y pedir por los demás, ¿sí? Allí tiene un talento, yo diría muchos talentos. Puede escuchar, al menos escuchar, si no leer inclusive, escuchar la palabra de Dios y meditar en ella. Puede profundizar en ella para conocer más a Dios. Allí tiene otro talento, 2 talentos.
Puede ser amable con los demás y darles ejemplo de paciencia, ¿sí? 3 talentos. Puede aceptar con humildad los servicios que otros le hagan y aún aceptar con humildad también el maltrato que otros le hagan para con ello ganar méritos para el cielo y dar ejemplos de paciencia. 4 talentos. Estamos hablando de una persona que está postrada en cama, que no puede hacer nada y tiene 4 talentos. ¿Y por qué una oración vale mucho en el caso de una persona que está en cama? Y porque si está bautizada, estamos hablando ciertamente siempre de los bautizados, porque está hablando de sus siervos, de aquellos que son siervos del Señor, y los siervos del Señor, entonces, son siervos suyos porque son parte de su casa. Son parte de su casa. A ellos les dio sus riquezas. A los bautizados les dio el Señor sus riquezas. Un bautizado que hace oración postrado en su cama vale muchísimo. Vale un talento o muchos talentos, dependiendo de su capacidad. Hay gente que reza mucho, hay gente que reza poco, pero no podés decir que no podés rezar. Pero esto hace parte de la meditación. Lo que quiero hacer es simplemente decir que esto no se trata solamente de cosas meramente operativas, cosas que produzcan algo, ¿sí? Hay cosas que aparentemente no producen, sí producen algo, pero aparentemente no producen nada y valen muchísimo, como la oración. Pero él miente al decir que su Señor quiere recoger donde no cosechó, quiere cosechar donde no sembró y recoger allí donde no echó, porque le dio a él un talento y él no aprovechó ese talento, por lo cual temió una imagen falsa de su Señor, una imagen falsa, y fue a esconder su talento en tierra. O sea, lo escondió en tierra, en lo más bajo, ¿sí? En las pasiones, en sus malas inclinaciones, en su pereza, en el pecado. Allí escondió, en la tierra. Aquí tienes lo tuyo, esto es tuyo. No lo trabajé. Evidentemente es una imagen como exagerada, ¿no? Tengo temor que vos me exijas lo que vos no sembraste y aquí está tu... Y claro, aquí está lo tuyo. Él quiere como justificar el tema. Sí, tuve temor. Pero el Señor se da cuenta de lo que pasa aquí y entonces le dice, siervo malo y perezoso. Fuiste un perezoso y encima me estás calumniando. Sos un calumniador y sos un perezoso. No quisiste trabajar. Y además estás calumniándome diciendo que yo quiero recoger allí donde no eché o cosechar donde no sembré. ¿Cómo es eso si yo sí sembré? Te di un talento. Sabía que eras frágil. No te di 5 porque te costaría mucho más. Te di 1. Y ni siquiera 1. Ni siquiera pudiste entregar a los banqueros y que me regresen con el rédito. O sea, porque a un banquero, sabemos cómo funciona esto, uno va, entrega al banquero y el banquero trabaja el dinero a otro que trabaje con eso, por lo menos, y me lo entregas. Dios no nos da nada sin esperar con ello que nosotros trabajemos con aquello. La vida nosotros no la recibimos gratis. Recibimos la existencia para hacer que esta existencia rinda frutos. Quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene se le dará y tendrá sobreabundancia. Porque él sabe manejar esas cosas, él sabe gobernar todo aquello. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes, que es el castigo del infierno para los que son perezosos y no cumplen con el trabajo, con lo que el Señor les ha dado, con el talento que el Señor les ha dado, con lo que el Señor les ha concedido, que no consiste solamente en cosas que uno haga y en capacidades de hacer cosas, sino en las riquezas que el Señor le ha dado, en las riquezas que ha recibido de Dios, en la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, el ejemplo de los santos, las obras de caridad y las obras de misericordia, y todo eso
todo eso está incluido también en el talento que el Señor nos ofrece a nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar nuestro texto ahora. Bueno, el Señor nos da a nosotros riquezas, ¿sí? Nos da a nosotros riquezas y esas riquezas consisten en un montón de cosas, ¿sí? Es bueno, muy bueno que nosotros hagamos como ejercicio de esta meditación, y cada vez que volvemos a leer este texto, en el futuro vamos a hacer ese mismo ejercicio, hacer una lista de las riquezas que el Señor nos ha dado, ¿sí? No usar el término talento porque en castellano está como, digamos así, tiene un sentido demasiado restringido. Se habla de talentos como capacidades operativas, sé cantar, sé escribir, sé hablar, qué sé yo. Pero no se trata solamente de esto. Ya les dije que talento es una unidad monetaria que se encuentra en el tiempo del Nuevo Testamento principalmente y que equivale a 6.000 denarios. Y ahí pueden hacer su cálculo. Y un denario es el salario de un día. Así que bueno, ya saben más o menos cuánto es. Así que un talento es una unidad monetaria. Es mucho dinero. Un talento es mucho dinero. Imagínense que mucho dinero realmente puede recibir uno. ¿Cuáles son las riquezas que yo tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son las riquezas que yo tengo? Entonces puedo tomar una listita y escribir durante la meditación de este texto cuáles son las riquezas que tengo. Entonces podemos hablar de los bienes de naturaleza, los bienes de fortuna y los bienes de redención, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes de naturaleza? Los bienes de naturaleza son los bienes que yo ya tengo por naturaleza. ¿Cuáles son, por ejemplo? Entendimiento, libertad, inteligencia y voluntad. Tengo el cuerpo humano, ¿sí?, que el Señor me ha dado. La salud son los bienes de naturaleza. También la capacidad de hablar, de pensar, ya dije. Son capacidades que están unas anejas a otras, ¿no? El poder ver es una riqueza. El poder mirar el mundo y poder ver un sentido en el mundo es una riqueza, un bien de naturaleza, porque un animal no puede hacer eso. Les aseguro, por mucho amor que le tengamos nosotros a los perritos o a los pajaritos, ellos no pueden ver esas cosas. Nosotros sí podemos ver eso. Bienes de naturaleza. Y toda esa capacidad que nosotros tenemos en cuanto hombres de poder ver la belleza, ver el bien, eso es una riqueza enorme, ¿sí? También tenemos después los bienes de fortuna. Los bienes de fortuna son no solamente fortuna material, dinero, cuánto tenés en tu cuenta bancaria, se refiere sobre todo a aquellos bienes que dependen un poco de las circunstancias de cada uno. Y ahí vas a ver tu educación, vas a ver si tenés a tus padres juntos o si tenés a tu madre todavía contigo, si tenés tu casa, la ciudad donde estás, tu patria, la lengua que tenés, el idioma estoy diciendo, ¿sí? Porque es un bien, y porque claro, imagínate, sin un idioma no podrías ni siquiera comunicarte. También vas a pensar en en la cultura en la que participas, cuáles son los bienes que podés tener allí. En eso entran inclusive los artistas, los músicos, los que cantan, los que tienen obras de arte auténticas, no los que cantan cualquier cosa, ¿no? Eso no son riquezas, eso es más bien son como demonios, ¿no? Como pobreza, son miserias. Pero estamos hablando de esa buena música que puedo escuchar, que es de una poesía. Pienso yo, por ejemplo, en las poesías de Emiliano R. Fernández, que me encantan leerlas, o de Manuel Domínguez, me encantan sus poesías. Eso es una riqueza, es parte de los bienes que yo puedo tener y de los cuales yo puedo gozar.
Pienso en los cuadros, en las pinturas, en las obras de arte hechas por tantos artistas. También son bienes que yo he de considerar. Y luego tengo los bienes de redención. Y allí no para. Los bienes de redención son, empezando por la gracia, los sacramentos, la iglesia, los santos, los doctores que me enseñan cosas, la Sagrada Escritura. También tengo el ejemplo de buenas personas piadosas que están a mi alrededor. También tengo el esfuerzo de otras personas que se esfuerzan como yo para poder alcanzar la virtud. Tengo a mis amigos. Tengo mil cosas, ¿entiendes? O sea, y todo esto hace parte de un talento, ¿sí? Podría pensar además después en cualidades especiales que yo podría tener. Si sé hablar, si sé cantar, si soy disciplinado, si puedo escribir bien, si escribo poesías, qué sé yo. Yo no escribo poesías, pero conozco alumnos míos que escriben poesías y digo, sí, esto es una riqueza, ¿no? Es una riqueza para él y que enriquece también a otros, porque si él escribe poesías y las comparte con otros y les da a conocer a otros, entonces, claro, enriquece a otras personas. ¿Se dan cuenta cómo todas estas cosas pueden enriquecer a otros? Si yo tengo la palabra de Dios, yo puedo leerla, meditarla y después enseñar a otros, o por lo menos recordar a otros lo que Dios dice. Si yo considero, y ya estoy mostrándoles cómo yo fructifico en los sacramentos. Si yo recibí el sacramento del bautismo y me hice hijo de Dios, entonces lo que tengo que hacer es trabajar para profundizar cada día más en ser hijo de Dios, ser mejor hijo de Dios y hacer que otros sean hijos de Dios también. O que otros se nutran del hecho de que yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? Y claro, si yo soy hijo de Dios, cumplo los mandamientos y entonces puedo rezar por otros, puedo dar buen ejemplo a otros, puedo, aunque sea, pedir perdón a otros, porque no es lo mismo pedir perdón de cualquier manera que como cristiano, porque como cristiano eso tiene virtud sobrenatural. Virtud sobrenatural. Es Cristo el que está haciendo en nosotros aquello. Y así se hacen fructificar los dones, ¿entienden? Y si yo tengo una biblioteca, no está allí solamente para poder yo alardear de mi biblioteca, sino para estudiarla y estudiándola poder transmitir a otros. Pero hay gente que guarda sus talentos. Hay gente que la usa para sí. Y fíjense ustedes aquello de las personas que dicen, no, hay que pensar uno en sí mismo. No. ¿Cómo que pensar en sí mismo? No existe eso. No existe pensar en mí mismo. Si yo pienso en mí mismo, lo que está encerrado en sí mismo termina muriendo, ¿sí? No fructifica eso, ¿sí? No crece, no tiene frutos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ver cuáles son los talentos que tiene, las riquezas que tiene y empezar a trabajar para que estas cosas fructifiquen. He puesto aquí un montón de cosas. Y cada uno puede meditar y pedir a Dios luces para que pueda mostrarle más. Y entonces preguntarse, a ver, ¿cómo puedo trabajar en esto? ¿Cómo puedo hacer que esto se ensanche más, que crezca más? ¿Qué sé yo? Si yo pienso, aquí tengo estudios. Bueno, entiendo yo que yo no tengo 5 talentos como Santo Tomás de Aquino para poder escribir las obras que escribió él. No tengo. Ya sé que no tengo. Pero tengo un talento, ¿sí? Tengo un talento, por lo menos puedo decir cosas coherentes. Y entonces, ¿qué les parece si después de leer la Sagrada Escritura no me pongo a enseñar en un sitio web y le llamamos Formación Católica? Formación Católica le vamos a llamar. Bueno, es un talento. No soy San Alfonso María de Ligorio. No soy San Luis María Griñón de Montfort. No soy. Y Santo Tomás de Aquino está, no sé, en otro planeta comparado conmigo. Sí, está lejísimo. Comparado conmigo sería como si él tuviera 2 millones de talentos y yo tuviera la mitad de uno. No importa. Tengo medio talento. Tengo 3.000 denarios. Es mucho dinero. Es mucho mucho lo que puedo hacer. Y si no sé hablar siquiera,
aunque sea puedo yo, profundizar en las Sagradas Escrituras y entenderlas. Eso va a producir sus frutos. Aunque sea puedo rezar. Por eso es tan edificante ir a algunas iglesias y encontrar, cada vez menos, lamentablemente, a esas mujeres ancianas que están rezando el rosario solas. Y uno dirá, mira, algunos curas suelen decir esto, y la verdad es lamentable que lo digan, vienen las mismas viejas de siempre. ¡Qué insultante! Y qué ignorante el tipo, y qué visión corta tiene. Porque esas mujeres son justamente las que tienen un talento y fueron fieles, fueron buenas y fieles. Ellas hicieron y están haciendo fructificar ese un talento. Solamente sabe rezar el rosario. ¿Solamente? ¿Y solo el rosario? Cuando la Virgen en Fátima dijo que con el rosario podríamos nosotros aplacar la ira divina y salvar nuestras almas. Solo y solo el rosario. Es mucha ignorancia. Y es mucha estupidez, y es mucha maldad e infidelidad. Siervo malo y perezoso. Eso es lo que son aquellos que, sabiendo que tienen talentos, sabiendo que tienen cualidades, sabiendo que tienen riquezas y posibilidades, sabiendo que han recibido del Señor algo, no hacen fructificar ese algo. Vamos a rezar y pedir a Dios que vamos a hacer oración y pedir a Dios que nos conceda la gracia de ver las riquezas que Él nos ha dado y que no sigamos enterrándolas debajo de nuestras debilidades, o con la excusa de nuestras debilidades. Pidamos al Señor que nos conceda esa gracia. Perdón, Señor, por nuestra maldad y pereza. Gracias, Señor, por darnos tus luces para poder entender que detestas la pereza, que nos has dado todo para que nosotros hagamos algo y que hagamos nada de nuestras vidas, que seamos perezosos e indolentes, que seamos nosotros negligentes con las gracias que nos has concedido, con los bienes que nos has entregado. Es realmente un acto de gran infidelidad. Por eso, Señor, te pedimos que nos despiertes, que nos despabiles, que nos quites esa modorra en la que nosotros estamos, en la pereza en la que nosotros nos encontramos, y que nos empujes con tu gracia o con tu santo ángel para que nosotros podamos trabajar con las riquezas que nos has dado. Son muchas las riquezas que nos diste, Señor. Son muchas. Y es nuestra maldad la que hace que nosotros no reconozcamos esas riquezas, que no reconozcamos dónde están esas riquezas, o que no las aprovechemos completamente. Tú, Señor, que nos has entregado todo, danos tiempo, Señor, para que podamos hacer fructificar los dones que nos diste. Danos tiempo, danos luces, danos humildad para poder ver todo aquello. Y darnos fortaleza para que trabajemos constantemente para poder multiplicar estas riquezas que nos has dado. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la contemplación. Y va a consistir en que de esa lista que en la meditación hicimos acerca de nuestras riquezas, las riquezas que el Señor nos ha dado, los bienes de naturaleza, de fortuna, de redención, con esa lista que las miremos, ¿sí? Pero las miremos no en comparación con lo que tienen otros, sino las miremos en comparación con la nada. No se puede imaginar uno la nada, pero puedo imaginar un vacío, que sería una persona sin esas riquezas. Entonces, una persona sin esas riquezas sería simplemente la nada, ¿no? Entonces, podríamos nosotros ponernos a contemplar eso al final de esto para que penetre más profundamente en nuestros corazones la conciencia de que hemos recibido muchas riquezas y que no podemos ser perezosos
con estas cosas. Al contrario, pongámonos a trabajar con lo que el Señor nos ha dado, que no es poco, sino mucho. Y te doy mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.